Hola, ¿qué tal, iglesia, familia de West First Assembly Hispano? Es un gusto tenerles esta tarde conmigo para nuestro estudio de miércoles por la tarde. Prepárense, vamos a disponernos para adorar al Señor por unos minutos. Señor, te damos muchas gracias por tu infinita bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel, Señor, y porque jamás nos fallas. Dice tu palabra que, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana, Dios, y te damos tantas gracias porque tú, Señor, en tu amor y en tu misericordia te has acordado de nosotros. Gracias, Señor. Dice tu palabra que, Señor, si tú cuidas de los pájaros, Señor, de la hierba del campo, Señor, así mismo tú nos cuidas a nosotros y aún más todavía, Señor. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú vengas hoy, Señor, que hagas de esta reunión, Señor, un momento para que nosotros podamos aprender más de ti, Señor. Te entregamos, Señor, todo lo que somos, todo cuanto tenemos el día de hoy, Señor, nuestros pensamientos, nuestra existencia, Dios. Tú eres bendito, tú eres todopoderoso, tú eres grande, Señor. Toma el control de esta reunión, Espíritu Santo, y sé tú quien ministres y quien enseñas. Que no sea yo, Señor, porque mi sabiduría no es como la tuya, Señor. Eres bendito, eres todopoderoso. Te amamos, Señor. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración,
porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. ¿Qué tal, familia de Owasso First Assembly Hispano? Es un placer y un honor estar con ustedes el día de hoy, este miércoles 27 de mayo del 2020. Quiero que sepan que pasó por un momento por mi cabeza decir 27 de octubre, pero bueno, así de confundidos a veces estamos un poquito. Muchas gracias por acompañarnos hoy en línea. Es un honor, un placer tenerlos con nosotros. Gracias por sintonizarnos a través de Facebook, los que nos están viendo también a través de YouTube. Es un gran placer estar con ustedes. Primero que nada, me gustaría invitarles, si usted tiene diezmos u ofrendas que dar, tenemos tres opciones. Una de ellas a través de owassofirst.com. Usted va a la sección superior derecha de su pantalla, va a encontrar el botón Give. Usted da clic en ese botón, le va a pedir unos datos muy simples y una vez que usted proporcione los datos, vamos a poderle ayudar dándolo de alta en el sistema para que usted dé su diezmos u ofrendas. Si lo va a hacer de manera regular, esa es una excelente manera de hacerlo. La segunda es a través de la aplicación Owasso First Assembly. Si usted va a su Google Play o se va al App Store en Apple, usted puede descargar la aplicación y puede ir también a la sección de Give, a través de la cual usted puede dar su diezmo o su ofrenda. También le va a pedir una información ahí sencillita y una vez que usted esté dado de alta va a quedar ya registrado en el sistema y lo va a poder seguir haciendo de manera regular. Y la tercera manera es a través de Text to Give. Text to Give es, usted abre un mensaje de texto nuevo en donde va el número de teléfono a que usted quiere textear. Usted pone el número 84321 y en el cuerpo de mensaje usted pone la cantidad que usted quiere dar para diezmo u ofrenda. Si usted jamás se ha dado de alta, va a ser unos pasos muy simples. Si usted ya está dado de alta, le va a ayudar a pasar ya muy rápido por ese proceso. Y bueno, vamos a orar por aquellos que están dejando hoy diezmos u ofrendas. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por tu provisión que está con nosotros, Señor, todos los días, aun cuando a veces parecen los tiempos estar muy difíciles. Tú siempre estás a cargo de nosotros, de nuestra provisión, Señor, y de todas nuestras necesidades. Te bendecimos hoy, te pedimos que bendigas a aquellos que están dejando diezmos u ofrendas. Bendice a aquellos también, Señor, que no pueden ofrendar o diezmar el día de hoy por la razón que sea. Bendíceles para que ellos puedan ser de bendición más adelante, y te pido, Señor, que multipliques estos diezmos y estas ofrendas en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, tengo el placer de presentar hoy una nueva serie que vamos a estar analizando en nuestros estudios bíblicos. Esta nueva serie está basada en el libro de Hechos y se llama La Iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos es importantísima porque, si bien es cierto, no basamos toda nuestra doctrina en el libro de Hechos, una muy buena parte de ella, o una muy buena parte del ejemplo de vida que tenemos que llevar, proviene del libro de Hechos. El libro de Hechos nos va a traer todo el ejemplo de lo que era la iglesia antigua, toda la iglesia, cómo sucedió todo en la iglesia a través de los años, cómo la iglesia fue recibiendo el poder del Espíritu Santo, y a través de recibir el poder del Espíritu Santo ellos fueron empezando a multiplicarse, y empezaron también no solamente a multiplicarse en la parte física, en números, pero se multiplicaron de manera espiritual impresionantemente también. La iglesia de Hechos, o el libro de Hechos, nos va a hablar también sobre aquellos viajes que hizo Pablo, los primeros viajes misioneros de Pedro y de Pablo. Y nos va a hablar también de otras situaciones que nosotros debemos considerar como importantes para nuestra vida como creyentes en el Evangelio. ¿Por qué no me acompaña? Vamos a empezar. La primera parte es la unidad como el cimiento más importante de nuestra iglesia. El Señor Jesús, cuando caminó sobre la tierra,
hace más de 2000 años, su vida fue un ejemplo perfecto de la unidad que nosotros tenemos que tener con Dios y que Dios espera de su iglesia. Jesús pasaba un tiempo con la gente, pasaba tiempo con Dios, nombró a los 12 discípulos y posteriormente nombró otros 72 que fueron para preparar el camino en todos aquellos lugares a donde Jesús iba a ir a predicar en algún momento. El ejemplo más importante de toda esta unidad que Jesús nos mostró era entre el Padre y entre Jesús mismo. Uno de los detalles más importantes de todo lo que vamos a revisar es la unidad. Y la unidad como la convivencia que nosotros debemos tener con Dios Padre y con Jesús. Vamos a entrar a tema rápidamente. En múltiples pasajes de los 4 evangelios, Jesús se retira a montes o al desierto a orar. Antes de partir a nuevos pueblos, antes de ir a hacer lo que tenía que hacer, antes de hacer milagros, antes incluso de la crucifixión, Jesús se retiraba a orar a lugares en donde iba a estar completamente desconectado del resto del mundo. En Lucas, por ejemplo, Lucas 2:41, la palabra está relatando cuando José, María y los familiares de Jesús iban de regreso de Jerusalén y un par de días después se dan cuenta de que Jesús no está entre ellos y empiezan a buscarlo, regresan a Jerusalén y encuentran a Jesús sentado dentro del templo discutiendo la ley y escuchando la ley con los maestros de la ley y con los eruditos que estaban ahí reunidos. La primera demostración que Jesús nos hace de conexión con el Padre es precisamente en ese momento en que Él estaba extraviado y fue encontrado en el templo. Lo que Él le dice a sus padres cuando es encontrado y le llama la atención es que no sabes que en las cosas de mi Padre me conviene estar. Y muchos de nosotros deberíamos estar también dedicados en las cosas de nuestro Padre Celestial. En Lucas 4:1-13, justo después de que Jesús es bautizado lleno del Espíritu Santo, Él fue llevado al desierto y pasa 40 días y 40 noches en el desierto. Durante este tiempo en el desierto, Jesús es tentado. Y es tentado, la Biblia especifica 3 veces que fue tentado en 3 aspectos específicamente, pero también la palabra es muy clara cuando dice que Jesús nos entiende a nosotros. Jesús sabe lo que estamos pasando nosotros como seres humanos. Y si Él lo entiende, es porque Él tuvo que pasar por una situación similar, sino idéntica. Así que si usted recibe tentación de algún tipo hoy en día, no se preocupe. Jesús la pasó, Jesús lo entiende y Jesús le puede rescatar de esa situación. Después de esto, Jesús 4:42 sale de madrugada a un lugar solitario. Esta era una práctica regular de Jesús. Él se desconectaba completamente. Ustedes lo podían encontrar en un monte, lo podían encontrar en algún lugar solo, reservado, lo podían encontrar en el desierto. Jesús salía para conectarse con el Padre y para mantenerse en oración y en comunión directa con el Padre. Jesús entendía perfectamente bien y entiende perfectamente bien el concepto de unidad entre Dios y Él y el concepto de unidad entre nosotros y Dios y nosotros y Jesús. Y fue por eso que Jesús nos puso un ejemplo tan claro de unidad a través de esa unidad que Él tenía, esa relación que Él tenía con el Padre. Vamos a seguir más adelante. En Lucas 6:12, Jesús está yéndose a una montaña a orar. Es muy clara la palabra de Dios. Está diciendo que Jesús salió a una montaña a orar. Y todos estos ejemplos de la vida de Jesús son representados en varios lugares dentro del libro de los Hechos. La oración fue una de las prácticas regulares de la iglesia y lo hacían normalmente juntos, pasando un tiempo en comunión. Si nos ponemos a analizar, todos estos ejemplos de la vida de Jesús son representados en varios lugares. En todo el libro de Hechos usted va a encontrar que Jesús, que hablaba estos ejemplos que estamos viendo de la vida de Jesús van a ser representados en varios lugares dentro de los evangelios y más tarde después en el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrarlo también a través de la vida de los apóstoles. La oración fue una de las prácticas regulares de la iglesia. Lo hacían juntos, lo hacían en comunión. El ejemplo de oración en unidad fue puesto por Jesús y por Juan el Bautista. Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos a orar.
Jesús tomó a sus discípulos también, después de que le dijeron, oye Jesús, que Juan les enseña a los suyos a orar, ¿por qué tú no nos enseñas? Jesús les pone el ejemplo de cómo orar al Padre a través de la oración del Padre Nuestro. En Lucas 9, 28 al 36, por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo de Jesús llevando a algunos de sus discípulos a orar al monte, donde se transfiguró y fue visto con Moisés y con Elías. En Lucas 11 la palabra habla que Juan enseñó a sus discípulos a orar y Jesús le enseñó a los suyos la oración del Padre Nuestro. Ahí está lo que les decía yo hace unos minutos. La cita es en Lucas capítulo 11 precisamente. Estamos viendo de que es altamente importante la oración para nuestra vida como cristianos y necesitamos nosotros llevar la oración y llevar la unidad a todos los niveles en nuestra vida. Ahora vamos a ver qué tan importante es la unidad y la convivencia con otros creyentes. En los primeros capítulos de Hechos, uno de los puntos más sobresalientes y más mencionados es que los discípulos estaban juntos en oración. Estaban en unidad, estaban en oración. Cuando fue elegido, por ejemplo, el discípulo que iba a reemplazar a Judas Iscariote, ellos entraron a un tiempo de oración y le pidieron a Dios que les revelara quién tenía que seguir. Cuando recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2, 1 al 21. Nosotros, por ejemplo, vemos también cuando los discípulos reciban al Espíritu Santo durante el día de Pentecostés, ellos estaban unidos en oración, estaban en el mismo lugar, estaban orando, estaban batallando, estaban peleando la buena batalla juntos. El libro de Hechos nos muestra cómo en la unidad y en la comunión de la iglesia, Dios se mueve y el Espíritu opera en favor de nosotros, la iglesia, para cumplir su propósito. Vaya conmigo a Hechos 2, 42 al 47. Lo voy a leer directamente de la Nueva Versión Internacional si me acompaña. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida, con alegría y con generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Así que en resumen, lo que estamos viendo nosotros en el libro de Hechos a través de la iglesia antigua de Hechos es que Jesús estableció la iglesia en comunión y en unidad para que permanecieran juntas. Jesús habló en muchas ocasiones de su iglesia y habló en muchas ocasiones del pueblo de Dios y del reino de Dios. Pero en muy pocas situaciones fue entendido como realmente las cosas son. En la iglesia de Hechos, todo lo que estaba pasando, la persecución, los ataques, la persecución de los judíos en contra de los que quedaron en la tierra después de que Jesús partió, se convirtió para ellos en una oportunidad de oro para poderse convertir en la iglesia que Jesús había estado luchando para que se convirtieran. Vemos en Lucas 10:3, por ejemplo, Jesús le está diciendo a los 72 que está enviando como ovejas en medio de lobos. Y asimismo nos puso a nosotros en la tierra y nos envió a predicar el evangelio. Pero Jesús no lo dijo con el fin de asustarnos. Él lo dijo con el fin de enseñarnos a mantenernos juntos en la fe. Y mire, hemos dicho esto una y otra vez, en uno y otro estudio, en una y otra sesión. Nosotros como cristianos debemos de estar tendiendo la mano a nuestros hermanos, ayudándoles a levantar. No debemos de ir a condenar, a destruir y a juzgar, sino todo lo opuesto. Tenemos que ir a restaurar, tenemos que ir a reconectar, tenemos que ir a unir y a unificar. Es importante que nosotros como la iglesia de Dios pasemos tiempo en fe, pasemos tiempo orando, pasemos tiempo conviviendo, pasemos tiempo alabando a Dios, estudiando la palabra, celebrando, compartiendo de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y es por eso que nos gusta tanto la comida y estamos echándole ganas todo el tiempo a buscar por lo menos una vez al mes juntarnos y comer juntos, porque es muy importante que nosotros como iglesia pasemos esos tiempos de hermandad, esos tiempos de comunión, esos tiempos como la iglesia de Cristo.
Cristo nos enseñó a nosotros a servir y a fungir como esos mediadores entre el mundo y Dios para traerlos a Dios de regreso. Y no podemos nosotros ser ese tipo de mensajeros si nosotros no representamos la unidad y el amor que Dios nos mostró a través de enviar a su Hijo a la tierra. Así que el pilar principal de la iglesia que Jesús inició es la unidad. Si usted no entendió nada de todo lo que dije anteriormente, por favor entienda esto. El pilar principal de la iglesia que Jesús inició es la unidad. Si nosotros como cristianos no buscamos la unidad, si nosotros como cristianos no buscamos ayudarnos y tendernos la mano los unos a los otros, si nosotros como cristianos no buscamos derramarnos delante de Dios y ayudar a nuestros hermanos y restaurar a nuestros hermanos, nosotros entonces estamos dando un testimonio completamente vano, irreal y negativo de lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Vamos a pasar a un tiempo de resumen rápido aquí sobre la iglesia de Hechos. Me gustaría dejar con ustedes algunas preguntas muy simples. La primera pregunta es, ¿por qué es importante la unidad entre la iglesia? Me gustaría que usted se conteste esta pregunta y contéstesela sinceramente con todo el corazón. ¿Por qué es importante la unidad entre la iglesia? Yo le voy a decir mi definición. Le voy a dar mi respuesta a la pregunta. ¿Por qué es importante la unidad en la iglesia? Pues porque si nosotros no estamos unidos, si nosotros no nos ayudamos entre nosotros, si nosotros no levantamos al caído, si nosotros estamos peleándonos entre nosotros y matando a nuestros heridos, lo único que estamos haciendo es alejar a la gente de la palabra de Dios y alejarlos del evangelio, que es exactamente lo opuesto a lo que tendríamos que estar haciendo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su definición de unidad? Me gustaría nuevamente que usted la conteste de una manera absoluta y totalmente honesta. Para usted, ¿qué significa unidad? A lo mejor usted piensa que unidad es simple y sencillamente ir a la iglesia todos los domingos y sentarse ahora 6 pies aparte. Pero yo le voy a decir, mi definición de unidad es diferente. Mi definición de unidad es, nosotros estamos en un mismo sentir, bajo un mismo espíritu, con la fe en un mismo Dios, y estamos ayudándonos los unos a los otros siempre. Estamos buscando satisfacer la necesidad del hermano o de la hermana. Estamos buscando ayudar a aquel que no tiene. Estamos buscando levantar a aquel que ha sido tirado por el enemigo. Unidad es, en lugar de ir y quejarse y rechazar, es ir a construir, a levantar, y es ir a restaurar, que es lo más importante. Mire su cuerpo. Es un ejemplo muy simple y Jesús lo dejó también. Si el cuerpo de usted no se destruye a sí mismo, ¿por qué usted va a destruir a la iglesia? Hágase esa pregunta. Es vital. La siguiente es, ¿estar en unidad significa que debo pasar todo mi tiempo en la iglesia? Definitivamente no. Estar en unidad no significa estar arranados en una silla todos los días. Todo su tiempo libre, todos sus fines de semana y mucho menos todos los días festivos. Si usted está dentro de la iglesia, usted no está haciendo nada. Usted es como si usted estuviera nada más vegetando enfrente de la televisión y siendo alimentado cada 3 o 4 horas. Usted va a terminar hecho una persona muy grande, muy gordo, y no va a hacer nada productivo en su vida. Eso es el ir a la iglesia nada más. Si usted pasa todo su tiempo dentro de la iglesia, usted no va a ser productivo. Dios no nos quiere sentados en un mismo lugar. Dios no nos quiere apartados dentro de una iglesia. Dios quiere que nosotros como iglesia en unidad estemos saliendo y estemos enseñándole a la gente lo que es vivir para Cristo, lo que es vivir en Cristo, lo que es vivir por Cristo. En la iglesia no le vamos a enseñar a nadie. En la iglesia simplemente vamos a estarles enseñando que somos religiosos, que
que necesitamos de un edificio para hacer la iglesia de Dios, y realmente los edificios no son la iglesia es usted que me está viendo allá afuera y yo. ¿Qué tipos de unidad demostró Jesús? Jesús puso muchos ejemplos, y Pablo habla también de otros ejemplos importantes. Pero lo que Jesús mostró dos tipos de unidad más importantes, los más cruciales. La primera es la unidad entre nosotros con el Padre, con Dios Padre. El segundo tipo de unidad es entre usted y yo, entre la iglesia de Cristo, entre el cuerpo. La siguiente pregunta es: ¿por qué es importante pasar tiempo juntos en oración? Porque, hermano, si nosotros nos ponemos en oración juntos, en unidad, a la petición que usted tiene, yo voy a unirme a estar de acuerdo con la petición que usted está levantando a Dios, y eso se va a convertir en una oración más fuerte. Nosotros tenemos que estar pasando tiempo juntos en oración para que el Espíritu se mueva a través de nosotros. A lo mejor Dios no me va a usar a mí para hablarle a alguien, a lo mejor lo va a usar a usted para hablarme a mí. Todo depende de cómo nosotros nos enfoquemos y de cómo nosotros manejemos la situación. Nosotros tenemos que pasar tiempo juntos en oración para que el Espíritu Santo nos lleve a otro nivel, nos ayude a madurar, nos ayude a subir, nos ayude a escuchar incluso, porque muchas veces si estamos nosotros solos, cerramos nuestros oídos, pero Dios se mueve y nos habla a través del hermano que está sentado junto a nosotros durante el tiempo de oración. Así que es muy importante que nos juntemos usted y yo a orar por lo menos los miércoles, los domingos. ¿De qué otras formas podemos estar en unidad? Como platicábamos hace rato, nos gusta la comida, nos gusta echar taco. Pues vamos a juntarnos a tener un comelitón entre todos. Podemos irnos juntos a un concierto, podemos irnos juntos a ministrar a algún lugar. Pasó hace un año más o menos, o 2 años, ya no recuerdo. Fuimos al Arca de Fe a ministrar. Y fue un tiempo importantísimo porque no solamente fuimos nosotros a ministrar a la gente que necesitaba, pero gente nos ministró a nosotros también. Esa es otra forma en que podemos estar en unidad. La otra es estar en unidad cuando alguien enferma, cuando alguien sufre alguna pérdida, cuando alguien tiene algún otro problema que es lamentable. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, algunos de nosotros probablemente estamos sin empleo, tenemos algún otro problema. Es el momento en que podemos estar en unidad para levantarnos y sacarnos del problema los unos a los otros. ¿Por qué el diablo busca dividir a la iglesia? Esa pregunta es excelente. ¿Por qué cree usted que el diablo quiere dividirnos? Bueno, dice un dicho por ahí que divide y vencerás. Si el diablo logra dividir a la iglesia, logra ponernos unos contra otros, el cuerpo de Cristo se va a caer a pedazos. En cambio, si el diablo utiliza otra estrategia en lugar de dividir, no importa lo que haga, usted y yo vamos a estar fuertes en nuestra relación, en comunión con nosotros, y vamos a estar fuertes en nuestra comunión con Dios. Es importantísimo que no dejemos que el diablo nos pegue a través de la división. Mira, hermano, si alguien se enoja con usted, vaya de inmediato y arregle el problema. Si usted se sintió ofendido por X o Y cosas que fulanito o fulanita hicieron contra usted, hermano, váyase y reconcíliese. Perdone, deje las cosas ir. Nosotros no podemos dejarnos caer por tonterías. Y sé que muchas veces vamos a encontrarnos que no son tonterías las cosas que nos hacen. Pero aún así, tenemos que ser inteligentes, más inteligentes que el diablo. Y tenemos que dejar la división a un lado, tenemos que aprender a perdonar, aprender a soltar, y tenemos que dejar las cosas ir. La unidad es la pieza clave, y lo decíamos hace rato, es el pilar más fuerte de la iglesia que Jesús estableció. Si nosotros permitimos que el diablo la divida, la iglesia se va a caer a pedazos y todo lo que creemos se va a ir por la coladera. Porque la gente va a ver allá afuera que nos dejamos vencer por una división de celos, por una división de chisme, una división de enojo o de ira. No se deje llevar por las obras del enemigo. El diablo nos quiere dividir a toda costa. Debemos evitar que el diablo nos divida.
Siguiente pregunta es, ¿cómo podemos evitar que el diablo siembre división en la iglesia? Bueno, ya platiqué un poquito. Vamos a tratar de evitar caer en chisme, de caer en murmuraciones. Vamos a tratar de evitar meternos en cuestiones que vayan a dividir. Si alguien me hizo algo y que va a la misma iglesia, hermano, reconcíliese con la persona. Y si usted cree que no se siente dispuesto a hablar con la persona, vaya y libérelo con Dios. Entregue a Dios el problema y Dios se va a encargar. Mire, he visto muchas situaciones en las que piensan que la ofensa ha sido muy grave y no tiene remedio. Y cuando ponen en manos de Dios la situación, Dios resuelve la situación muy rápido. Dios pone en el corazón de la otra persona el arrepentirse y venir y pedir perdón. Y mire, es muchas veces nosotros los que tenemos que pedir perdón. Yo sé que usted a lo mejor ahorita está pensando, hermano, si esta persona me hizo daño, ¿cómo tengo yo que pedirle perdón? Usted va a encontrar que hay cosas que probablemente usted hizo también por las que tiene que pedir perdón. Y le voy a decir una cosa, si usted piensa mantenerse en el enojo y guardando rencores y todo ese tipo de cosas, piense en esto. El guardar rencor es pecar en contra de esa persona. Usted tiene que pedirle perdón por guardarle rencor. ¿Se da cuenta a dónde voy? Muchas veces si no perdonamos, si no dejamos ir, el rencor nos va a ganar y estamos pecando en contra de esa persona, porque nuestra mente está maquinando formas de vengarnos, o qué palabra voy a hacer o qué grosería le voy a hacer cuando lo vea. Y todo esto es una cuestión terrible. Tenemos que cuidarnos de eso. ¿Qué actitudes o acciones van a demostrar división? La primera, el chisme. La más facilita de todas es el chisme. Métase usted a chismorrear de alguien, ¡pum!, se dividió la iglesia, rápido. Ese es el primer síntoma. Si alguien viene con usted y le empieza a decir, hermanito, ¿escuchó que fulanito de tal esto y aquello? La respuesta que tiene que salir de nosotros es, perdóname, hermano, pero no me interesa meterme en chismes. Si tienes algo en contra de este hermano, ve y arréglalo tú directamente, pero yo no me quiero meter en el chisme. Se va a escuchar muy duro cuando usted lo haga, la persona probablemente se va a ofender, pero es lo que tenemos que hacer. Usted y yo tenemos que protegernos del chisme y de la murmuración, que son los factores principales de división en esta época. Y desde la iglesia antigua. ¿Qué debo hacer si detecto división en mi iglesia? Bueno, la primera cosa que usted debe hacer es traerme a mí la información. Si usted piensa que yo estoy involucrado en la división, llévela directamente con el pastor líder, el pastor Bruce McCarty. Si usted piensa que es algo que podemos manejar entre usted y yo, vamos a trabajar entre nosotros dos y vamos a sacar el problema adelante. Si yo veo necesario involucrar a otro pastor de la iglesia, lo vamos a involucrar, pero la división la tenemos que detener en el acto. No podemos permitir que la división siga avanzando, porque mientras más tiempo la dejemos avanzar, más grande va a ser el gigante para destruirse. Si usted detecta división, de inmediato acérquese a mí, acérquese a algún otro pastor y vamos a trabajar en la solución del problema. No necesitamos nosotros involucrarnos en división, no queremos que la división se coma a la iglesia. La división es el peor enemigo de la iglesia, es el peor enemigo de Dios. Dios nos quiere salvar, Dios nos quiere tener a su lado. La única manera es a través de unidad. ¿Por qué no cierra sus ojos ahorita conmigo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque tú has traído a nosotros victoria, nos has traído, Señor, toda la resolución de todos los problemas a través de la sangre de Jesús en la cruz. Sabemos que vamos a pasar por aflicción, tu palabra lo dice. Sabemos que vamos a pasar por momentos de dificultad, pero también sabemos, Señor, que tú has vencido al enemigo. Sabemos que la sangre de Jesús ha destruido al enemigo. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a tomar nuestra posición como iglesia de Cristo. Señor, que no nos permitas destruirnos a nosotros mismos, que no nos permitas causar división, que no nos permitas, Señor, darle espacio y alas, Señor, a la división y a la tentación.
Ayúdanos, Dios, a destruirlos, a conquistarlos a través de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque nos has dado el poder de tu Espíritu Santo. Y te pido en el nombre de Jesús que tú ayudes a mis hermanos y a mis hermanas que nos están viendo el día de hoy. Señor, para que tú les reveles cuando venga un ataque del enemigo, Señor, y les ayudes a mantenerse firmes en su posición. Señor, y que con tu palabra, con tu espíritu y con el poder que tú les has dado y la autoridad que tú has delegado en ellos, Señor, ellos puedan rechazar todo el ataque del enemigo y puedan salir victoriosos de toda prueba. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser cada vez más unidos, a mantener esa unidad perfecta, Señor, que tú nos mostraste cuando caminaste sobre la tierra, Jesús. Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a mantenernos sólidos, ayúdanos, Jesús, a ser un ejemplo perfecto de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Le agradezco nuevamente el haber estado con nosotros en esta tarde. Muchas gracias. Tenga un excelente resto de su semana. Que Dios le bendiga mucho. Si usted está listo para venir el domingo, nos vemos el domingo en la iglesia. A las 10:30 de la mañana empieza el servicio. Véngase antes para que no le gane el reloj. Vamos a empezar puntuales a las 10:30 de la mañana porque tenemos que dejar vacante el edificio en no más que una hora 15 minutos. Es lo más que podemos expandir el tiempo, pero tenemos que dejar vacante el edificio rápido para evitar que vaya a haber contagios si es que alguna persona ha estado expuesta al virus. Si usted ha estado expuesto a alguien que ha sido detectado o ha sido testeado positivo del virus, por favor no asista a la iglesia, quédese en casa en cuarentena. Si usted teme que pueda contagiarse viniendo a la iglesia, no venga. Quédese en casa, tranquilo, puede seguirnos sintonizando, vamos a seguir grabando los servicios. Si usted piensa que puede venir, ahí nos vemos en la iglesia. Tenga usted un excelente resto de su semana. Muchas gracias por acompañarme. Dios le bendiga mucho, que lo guarde, que lo prospere y espero poderle ver pronto con nosotros allá en el edificio. Muchas gracias nuevamente. Tenga usted un excelente resto de semana. Dios le bendiga mucho.